Marcelo Bielsa es un personaje muy influyente en la historia del fútbol mundial. Su impacto en el deporte va más allá de los resultados que ha obtenido en el campo, su filosofía de vida y su influencia en los jugadores y la sociedad en general son notables. Este libro narra la vida de Bielsa desde su infancia en Argentina hasta su carrera como jugador y entrenador en diferentes países alrededor del mundo. A través de entrevistas con amigos, colegas, jugadores y periodistas, se profundiza en sus éxitos, fracasos y en los momentos clave que han marcado su trayectoria. En este libro, también se explora el estilo de juego de Bielsa, sus métodos de entrenamiento y su enfoque filosófico. Su filosofía ha inspirado a muchos entrenadores y jugadores a lo largo de los años, lo que ha dejado un legado duradero en el deporte. Bielsa ha sido reconocido por su enfoque innovador en la táctica y en la preparación física de los jugadores, lo que ha sido fundamental para el éxito de sus equipos en diferentes ligas y competiciones. Desde un inicio, observarás la temática del compromiso y la dedicación que se requieren para lograr el éxito en el fútbol. Quise abordar una idea acerca de la clave del enfoque único del entrenador Marcelo Bielsa, que radica en su capacidad para motivar y potenciar el desempeño de sus jugadores y entrenadores. El método Bielsa representa una perspectiva innovadora y valiosa en el mundo del fútbol, ya que promueve la creatividad, el trabajo en equipo y la perseverancia como valores fundamentales para alcanzar las metas. A través de este libro, se puede aprender cómo aplicar las estrategias de Bielsa y adaptarlas a diferentes contextos y niveles de competencia. El método Bielsa. Rosario, Argentina. Los comienzos de Bielsa con el fútbol, sobre cómo conoció la redonda desde sus inicios en Rosario. Desde las extensas llanuras del sur de Argentina, emergió un joven con una pasión inquebrantable por el fútbol. Este hombre, de alma incendiada y mente fértil, se convertiría en uno de los entrenadores más influyentes y respetados del mundo. Un hombre que se autodenomina como el experto en fracasos, aun teniendo unas de las carreras más reconocidas en el mundo del deporte. Difícil de entender para un hombre como él. Por lo que en esta ocasión, nos aventuramos a un viaje por Argentina y Europa, adentrando a las ranuras de una vida llena de pasión y alegría, de disciplina y coraje, pero, sobre todo, de un pensamiento único, lleno de una filosofía que traspasó las fronteras del terreno de juego, para llegar hoy en día a miles de jóvenes por todo el mundo. ¿Su nombre? Marcelo Bielsa, el loco que demostró no estarlo después de todo. El hombre detrás del apodo, el loco, es conocido por su pasión y compromiso con el fútbol. Nacido en Rosario, Argentina en 1955, Bielsa creció en una familia de clase media. Su padre, Rafael, era un abogado y su madre, Lidia, una ama de casa. Desde temprana edad, Marcelo demostró un amor por el deporte. Marcelo era un niño solitario, más feliz en su propia compañía que jugando con otros niños. Pasaba horas en el patio trasero de su casa practicando tiros y movimientos, soñando con un futuro en el fútbol. A los 13 años, Bielsa se unió a las divisiones juveniles de un equipo de su provincia, el equipo de fútbol local de Rosario. Allí, conoció al entrenador Marcelo Pagani, quien tendría una gran influencia en su carrera. Pagani, un defensor de la disciplina y la táctica, inculcó en Bielsa una pasión por el estudio del juego y una dedicación al entrenamiento riguroso. Bielsa también se inspiró en su padre, quien le enseñó el valor del trabajo duro y la honestidad. Rafael Bielsa solía decirle a su hijo: siempre sé fiel a tus principios, incluso cuando nadie te esté mirando. A medida que Bielsa crecía, su amor por el fútbol se intensificaba. En 1974, debutó en el primer equipo de Newell's Old Boys y rápidamente se ganó un lugar en el corazón de los aficionados con su energía y compromiso en el campo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era el arte de la táctica y el juego colectivo. Apartando a un lado su sueño de ser futbolista, para retirarse a la temprana edad de 25 años, ¿pero por qué? Bien. En el mundo del fútbol, hay jugadores y entrenadores que marcan una época con su talento y su estilo. Pero, en ocasiones, hay aquellos que se retiran demasiado pronto, dejando un vacío en el deporte que los vio brillar. En este caso, Marcelo tiene una historia que ha capturado la atención de muchos. No solo por su estilo de juego, sino también por su enfoque meticuloso y disciplinado, además claro, de su amor por la redonda, o eso nos hizo creer. En el año 1980, el joven Marcelo Bielsa se retiró del fútbol de manera sorpresiva. A pesar de que contaba con apenas 25 años de edad, ya había dejado una huella en el mundo del deporte rey, gracias a su habilidad y entrega en el campo de juego. Sin embargo, para entender las razones detrás de su inesperada retirada, es necesario adentrarse en la historia de su vida. Marcelo desde pequeño mostró una gran pasión por el fútbol, y no tardó en destacar como uno de los jugadores más talentosos de su generación. A medida que crecía, su habilidad en el campo se hacía cada vez más evidente, y no tardó en llamar la atención de los equipos de fútbol más importantes de la región. Marcelo Bielsa siempre recordaría aquella tarde de primavera, en la que su vida cambió para siempre. Tenía apenas 10 años, pero ya se notaba en él un carácter especial, una pasión por el fútbol que lo hacía destacar en el barrio. Ese día, jugando en el potrero con sus amigos, Marcelo recibió un pase en profundidad y se encontró mano a mano con el portero. Sin pensarlo dos veces, definió con un zurdazo que se clavó en el ángulo, desatando el júbilo de sus compañeros. Fue entonces cuando apareció don José, un hombre mayor que vivía cerca del potrero y que había visto toda la jugada. Con una sonrisa en los labios, se acercó a Marcelo y le dijo: ese gol fue de crack. ¿Te gustaría entrenar en un club de fútbol? Marcelo no podía creer lo que estaba escuchando. Había soñado con ese momento muchas veces, pero nunca se había imaginado que fuera posible. Asintió con la cabeza, emocionado.
Don José le explicó que era el presidente de un modesto club de la zona y que estaba buscando talentos jóvenes para formar un equipo competitivo. Le dijo que se presentara al día siguiente en el campo de entrenamiento y que demostrara allí todo lo que sabía hacer. Marcelo no podía dormir esa noche. No podía esperar a que llegara el día siguiente para demostrarle a don José y al resto del mundo lo que era capaz de hacer con un balón en los pies. Al llegar al campo de entrenamiento, Marcelo se encontró con un grupo de chicos de su edad, todos nerviosos y expectantes. Pero él estaba tranquilo, seguro de sí mismo. Sabía que había nacido para jugar al fútbol. Durante las pruebas, Marcelo se lució con su habilidad, su visión de juego y su inteligencia táctica. Los entrenadores no podían creer lo que estaban viendo. En ese momento, supieron que habían encontrado a un diamante en bruto. Así comenzó la carrera de Marcelo Bielsa como futbolista. Había demostrado su gran talento en el fútbol desde muy temprana edad. Con apenas 18 años. Ya había logrado destacar en las divisiones inferiores de su club local, el Newell's Old Boys, y su nombre comenzaba a sonar en los oídos de los entrenadores y directivos del fútbol argentino. Fue entonces cuando recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Había sido seleccionado para integrar el equipo juvenil de la selección argentina que disputó el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 1974. Marcelo Bielsa no podía creerlo, era un sueño hecho realidad para él. Desde el primer día de entrenamiento con el equipo, Marcelo demostró su gran capacidad para el fútbol. Con su espíritu de liderazgo y su inteligencia táctica, rápidamente se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y entrenadores. Su compromiso y dedicación en cada sesión de entrenamiento y en cada partido era admirable, y su pasión por el fútbol era contagiosa. Durante el campeonato, Marcelo Bielsa demostró su habilidad en el campo con excelentes actuaciones y un gran despliegue físico. Jugando como defensa central, su inteligencia para anticipar las jugadas y su fuerza en los duelos cuerpo a cuerpo se destacaron en cada encuentro. A pesar de su juventud y la presión de jugar en un torneo de alto nivel, Marcelo Bielsa mantuvo su calma y su temple en todo momento. Su liderazgo en el campo y su humildad fuera de él lo convirtieron en un jugador muy querido por sus compañeros y por el cuerpo técnico. Al final del campeonato, Argentina se consagró campeón y Marcelo Bielsa había logrado cumplir su sueño de representar a su país en el fútbol. Este hito en su carrera no hizo más que confirmar su gran potencial y sentar las bases para lo que sería una carrera futbolística y una vida dedicada al deporte. Marcelo Bielsa había llegado a la cima del fútbol juvenil sudamericano. Pero su camino recién comenzaba. El reto más grande para Marcelo se presentaba 2 años después. El joven Bielsa estaba listo para pisar el campo de juego por primera vez como profesional. La tarde del 29 de febrero de 1976 quedó grabada en la memoria del joven Marcelo Bielsa para siempre. Ese día, con apenas 21 años y un sueño en el corazón, el debutante jugador de Newell's Old Boys se presentó en el campo de juego con la camiseta número 2 y una mezcla de nerviosismo y emoción que le hacía palpitar el corazón con fuerza. El ambiente era eléctrico, la multitud agitaba banderas y coreaba los nombres de sus héroes futbolísticos mientras la cancha retumbaba bajo sus pies. Bielsa sabía que su debut no sería fácil, que tendría que darlo todo y luchar con uñas y dientes para ganarse un lugar en el equipo. Pero no le importaba, porque estaba allí, en el lugar que tanto había soñado desde niño. El partido comenzó y Bielsa saltó al campo con la determinación de un guerrero. Corrió, luchó y se esforzó sin descanso, dejando su alma en cada jugada y dando lo mejor de sí mismo. Pero el destino no estaba de su lado esa tarde, y a pesar de su entrega y su pasión, Newell's Old Boys terminó perdiendo ante River por un ajustado 2-1. A pesar de la derrota, Bielsa sabía que ese día había dejado todo en el campo. Que había cumplido su sueño de debutar en primera división y que había demostrado al mundo que era un jugador de raza, con el corazón lleno de amor por el fútbol y la pasión por la camiseta. Lo que no sabía era que su debut sería solo el comienzo de una carrera brillante que estaba por venir. Las oportunidades de jugar se presentaban con más constancia, y su talento no pasaba desapercibido. Pronto, comenzó a destacar no solo dentro del club, sino también a nivel nacional. Sus habilidades eran notables. Bielsa sabía que su revancha deportiva estaba en juego, y que cada partido era una oportunidad para demostrar su valía, y su esfuerzo no pasó desapercibido. Mientras seguía trabajando duro en la cancha, Marcelo lo notó y supo que tenía en sus manos a un verdadero talento. Y así, llegó el llamado a la selección nacional por segunda vez en su carrera. Corría el año 1976 y la selección argentina se encontraba en Brasil, en la ciudad de Recife, para disputar el preolímpico. Un torneo que prometía emociones fuertes y que reunía a algunos de los mejores equipos de la región. Pero lo que nadie esperaba era que un equipo en particular se destacaría por encima de todos. Este equipo tenía una particularidad que lo hacía único. Estaba conformado en su totalidad por futbolistas del Newell's Old Boys, el club argentino que había sorprendido a todos por su buen rendimiento en el campeonato local. El entrenador de la selección, César Luis Menotti, había pedido específicamente que se convocara a los jugadores de este equipo para que formaran parte del plantel nacional. Entre ellos se encontraba un joven Marcelo Bielsa, quien brillaba con su talento y habilidades en el campo de juego. Su rendimiento en el torneo fue impresionante y no pasó desapercibido para nadie. Fue elegido como integrante del equipo ideal del preolímpico y su actuación ayudó a la selección argentina a obtener el bronce. La hazaña de aquel equipo de Newell's Old Boys en el preolímpico de 1976 quedó grabada en la memoria de los aficionados al fútbol de Rosario y por supuesto, del joven Marcelo. Los sueños de Bielsa siempre estuvieron ligados al fútbol. Desde pequeño. Supo que su destino estaba en los campos de juego, pero la vida, a veces, tiene planes diferentes para nosotros, y así fue como una lesión lo alejó de las canchas durante una larga temporada. Aquella situación no fue fácil para Bielsa.
Él amaba el fútbol con todas sus fuerzas y estar alejado de él fue un golpe duro. Pero en lugar de rendirse, decidió que utilizaría ese tiempo para prepararse aún más para el día en que pudiera regresar. Finalmente, llegó ese día, y aunque no pudo hacerlo en su equipo de toda la vida, Newell's Old Boys, Bielsa encontró un nuevo hogar en Instituto de Córdoba. Ahí, se convirtió en titular durante la primera mitad de la temporada, dejando en claro su calidad como jugador. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno espera, y Bielsa perdió su puesto en el equipo. Aunque fue una situación difícil, él decidió tomar las riendas de su carrera y rescindió su contrato, sabiendo que merecía estar en un lugar donde pudiera jugar con regularidad. Aunque solo jugó 16 encuentros con Instituto de Córdoba, aquellos partidos fueron un testimonio de su amor por el fútbol y su perseverancia. Posteriormente fue fichado por el Argentino de Rosario, un equipo de la tercera división argentina. Durante su estancia en el Argentino, Bielsa comenzó a prepararse para su futuro. A pesar de que todavía era un jugador en activo, comenzó a analizar vídeos de partidos de ligas europeas, gracias a la ayuda de un tío de un amigo suyo que se los hacía llegar desde España. Bielsa era un obseso del fútbol, un apasionado que no se conformaba con ser un simple espectador. Aunque eso sí, la falta de minutos en su equipo terminó por afectar. No estaba completamente satisfecho con su vida, si bien amaba el fútbol, sentía que había algo más que debía hacer, algo que lo llenará de sentido y significado. Fue así como decidió dar un giro inesperado a su vida. Retirarse del fútbol y dedicarse a estudiar. En 1980, Bielsa decidió retirarse del fútbol y comenzar una nueva etapa en su vida. Para ello, abrió un kiosco de diarios en la ciudad de Rosario. Allí, rodeado de periódicos y revistas deportivas, Bielsa seguía aprendiendo y formándose en el mundo del fútbol. Más tarde, dejaría el puesto de revistas para matricularse en la Universidad Nacional de Rosario, donde estudió educación física y se graduó con honores. A partir de ese momento, su vida tomó un rumbo completamente diferente, alejado del ruido y la fama del mundo del fútbol. Años después, Bielsa se convertiría en uno de los entrenadores más completos, gracias a su estilo de juego audaz y ofensivo, y su filosofía de trabajo rigurosa y comprometida. Sin embargo, en aquellos años de juventud, cuando decidió retirarse del fútbol, pocos entendieron sus razones. Era joven y estaba recuperado. Hoy, a la distancia, podemos ver que aquel fue el primer paso hacia una vida llena de éxitos y realizaciones, que lo llevarían a convertirse en un verdadero líder y referente para generaciones futuras. Quizás muchos lo llamaron cobarde por abandonar lo que tanto amaba. ¿Dejar la carrera a la que había entregado su alma y corazón durante toda su vida, para ingresar a la universidad? Quizás para un chico en Europa fuera normal. Sin presión alguna. Pero para alguien de Argentina, esto era considerado como una traición a la patria. Una traición a un país que ha visto crecer a muchos jugadores en el terreno de juego, donde las familias hacen una gran apuesta con sus hijos para convertirlos en profesionales. ¿Dejar el fútbol en la universidad? Parece un chiste mal contado. Sin embargo, descubrió que su lugar estaba en los banquillos, como un hombre sereno capaz de liderar a 11 jugadores durante 90 minutos. Reflejando en muchos sentidos esta actitud de personalidad, de carácter tranquilo y reservado, prefiere dejar que su trabajo hable por sí mismo. Su enfoque meticuloso y su dedicación a la excelencia han sido su firma, y su retirada discreta del mundo del fútbol no es más que otro ejemplo de esto. En resumen, Bielsa es un entrenador que ha dejado una marca indeleble en el mundo del fútbol. Su talento y su estilo han inspirado a muchos, y su retirada elegante y sin alardes demuestra una vez más su enfoque disciplinado y su compromiso con la excelencia. Sin duda, su legado continuará inspirando a muchos. Tras su temprano retiro a los 25 años, Bielsa comenzó su viaje hacia el mundo del entrenamiento. Fue en la década de los 90, cuando Bielsa comenzó a construir su reputación como entrenador. Sus equipos, desde Newell's hasta la selección argentina, eran conocidos por su estilo agresivo y dinámico de juego, y su enfoque innovador y riguroso para la preparación física y táctica. Aunque algunos pueden haberse sorprendido por la decisión de Bielsa, aquellos que lo conocían bien sabían que siempre había tenido un interés profundo por el lado táctico del juego. A menudo se le podía ver en la cancha, discutiendo estrategias con sus compañeros de equipo y analizando los movimientos del rival. Fue esta pasión por la táctica y el análisis del juego lo que ayudó a Bielsa a tomar la difícil decisión de retirarse del fútbol profesional. Sabía que tenía mucho que ofrecer en el lado del entrenamiento y se dedicó a estudiar el juego. Después de varios años de preparación, Bielsa finalmente hizo su debut como entrenador y rápidamente demostró que tenía un talento especial para liderar a los equipos hacia la victoria. Su amor por el juego lo convirtió en un entrenador muy respetado y admirado. Campeón sin corona. Enfoque directo a su trayectoria únicamente como entrenador, hablando de sus 2 subcampeonatos en los 90. La historia del fútbol está llena de personajes que han dejado su huella en el deporte rey, pero pocos han dejado una marca tan profunda como Marcelo Bielsa. Este hombre ha dedicado su vida al fútbol, primero como jugador y luego como entrenador, y su legado es innegable. Bielsa comenzó su carrera como entrenador tan pronto descubrió que su verdadera pasión era la estrategia del juego. Aunque nunca fue un jugador de élite, su mente aguda y su capacidad para analizar el juego lo convirtieron en un candidato natural para el banquillo. El éxito de Marcelo Bielsa en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys fue indudable. Su habilidad para formar jóvenes talentos llamó la atención de los dirigentes del club, quienes no dudaron en darle la oportunidad de hacerse cargo del primer equipo en julio de 1990. Bielsa, con su visión innovadora, decidió subir a 10 jugadores del filial de entre 19 y 21 años de edad para reforzar el equipo principal. Y no tardó en dar resultados. En su primera temporada en la primera división, Bielsa llevó a Newell's Old Boys a conquistar el torneo Apertura 1990.
La temporada había llegado a su punto culminante y el enfrentamiento entre Newell's Old Boys y River Plate prometía ser uno de los más reñidos del campeonato. Ambos equipos habían luchado palmo a palmo en cada partido, llegando a la última fecha con la misma cantidad de puntos en la tabla. La tensión era palpable en los estadios mientras los aficionados esperaban ansiosos el desenlace de la temporada. En ese crucial último partido, River Plate sufrió una inesperada derrota ante Vélez Sarsfield por 2-1, mientras que Newell's Old Boys empató 1-1 frente a San Lorenzo en el estadio de Ferrocarril Oeste. Fue una victoria agónica para Newell's Old Boys, quienes aseguraron el campeonato clasificatorio para enfrentar al ganador del Clausura 1991 en la final anual. La celebración estalló en las calles de Rosario, mientras los hinchas cantaban y bailaban alrededor de la ciudad. Con su triunfo, Newell's Old Boys había asegurado su lugar en la historia del fútbol argentino. La euforia se apoderó de los jugadores y aficionados de Newell's Old Boys tras su victoria en el Apertura, una noche que nunca olvidarán. El entrenador, Marcelo Bielsa, estaba en un estado de ánimo exultante y se dejó llevar por sus emociones. Un hincha emocionado lo levantó en sus hombros mientras Bielsa agitaba la camiseta del equipo con una sonrisa triunfante en su rostro y gritaba con fuerza su famosa frase: "Newell's carajo". Pero la alegría de la victoria no terminó allí. Newell's Old Boys avanzó a la final para disputar el título de campeón argentino de la temporada 1990 sobre 1991 contra Boca Juniors. En el primer partido de la final en su hogar de Rosario, el equipo local se llevó la victoria con un gol de Eduardo Bericho. A pesar de sufrir una derrota por 1-0 en el partido de vuelta, el equipo de Newell's Old Boys logró coronarse campeón en la tanda de penales, lo que les aseguró su tercer título. Este triunfo dejó a los hinchas con una sensación de orgullo y satisfacción, y la historia de la victoria en la final fue contada en los años venideros con gran admiración y emoción. La historia del entrenador argentino Marcelo Bielsa en el mundo del fútbol estaba marcada por un rasgo característico: su sed de éxito. Siempre en busca de mayores desafíos, Bielsa llevó a su equipo de Newell's Old Boys a la final de la Copa Libertadores de 1992, uno de los torneos más prestigiosos del continente. Después de una destacada actuación en la primera fase del torneo, en la que Newell's se ubicó en el primer lugar de su grupo, llegó el momento de enfrentarse al São Paulo FC de Brasil en la gran final. El encuentro de ida, que tuvo lugar en el estadio de Rosario, fue un partido cerrado y disputado, pero finalmente el conjunto rosarino logró imponerse por la mínima diferencia gracias a un gol de Bericho. Sin embargo, la vuelta a territorio brasileño fue un desafío mucho mayor para el equipo argentino. Los brasileños salieron a la cancha con todo y lograron igualar el marcador con un gol de Ray, llevando la final a penales. En una serie tensa y emocionante, São Paulo logró imponerse por 3-2 y coronarse campeón de la Copa Libertadores de 1992, dejando a Bielsa y su equipo de Newell's con un sabor amargo en la boca. A pesar de la derrota, el entrenador argentino había demostrado una vez más su capacidad para llevar a sus equipos al más alto nivel competitivo, y su legado en el mundo del fútbol seguiría creciendo en los años venideros. Bielsa no solo fue un estratega excepcional, sino también un líder valiente y decidido. Cuando una veintena de hinchas furiosos de Newell's acudieron a su casa para amenazar después de una abultada derrota por 0-6 frente a San Lorenzo en la Copa Libertadores, Bielsa los recibió con una granada en la mano y les sentenció: "O se van o la tiro". El equipo de Bielsa se caracterizó por su eficacia en el desdoblamiento defensivo-ofensivo, una marca registrada en los equipos que dirigía. Los 10 jugadores de campo atacaban y, cuando perdían la pelota, los 11 defendían. En junio de 1992, después de haber dejado su huella en el Newell's Old Boys, Bielsa decidió partir hacia México para dirigir al Atlas de Guadalajara. Durante su primer año en el club, el técnico argentino dedicó su esfuerzo en potenciar la cantera de la institución, tal como lo hizo en Rosario. Como narrador deportivo experimentado, puedo contar la historia de cómo se descubrieron algunos de los más grandes talentos del fútbol mexicano. Más de 11,000 jóvenes futbolistas fueron evaluados en un riguroso proceso de pruebas con el objetivo de encontrar nuevas estrellas. Algunos de los nombres más destacados que surgieron de este proceso incluyen a Rafa Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Jared Borietti, Osvaldo Sánchez y Pavel Pardo, entre otros. El éxito de este programa se puede atribuir en parte a la labor de Marcelo Bielsa, quien transformó radicalmente la forma en que se trabajaba con los jóvenes futbolistas en México. Gracias a su dedicación y compromiso, durante una temporada, casi la mitad de la selección nacional mexicana estaba compuesta por jugadores que habían sido desarrollados por él. La influencia de Bielsa en la cultura del fútbol en México sigue siendo evidente hoy en día y es un testimonio de su legado duradero en el mundo del deporte. En la temporada 1993-94, Bielsa asumió la dirección del primer equipo del Atlas, finalizando en la quinta posición de la clasificación. En 1995, el entrenador se hizo cargo del América, donde solo dirigió 33 encuentros, pero clasificó al equipo para la liguilla. Después de su paso por el América, Bielsa regresó al Atlas como director deportivo, continuando con su proyecto de formación de jugadores. La calidad del trabajo realizado en ambos clubes le valió la posibilidad de ponerse al mando de la selección de México, pero decidió declinar la oferta. Sin embargo, su reputación y su apodo se consolidaron durante su paso por el Atlas. En una ocasión, luego de un encuentro con los Correcaminos, un equipo de la Liga de Ascenso, Bielsa tuvo un enfrentamiento con árbitros y jugadores del equipo contrario. Fue tanta la sorpresa de los presentes que ahí comprendieron el porqué del sobrenombre de El Loco. Después de aquel incidente, a la gente de Ciudad Victoria le quedó grabado su apodo. Posteriormente, en el año de 1997, en Argentina se respiraba fútbol en cada rincón. Un hombre volvía a su tierra natal, con la difícil tarea de dirigir al Club Atlético Vélez Sarsfield, un equipo que venía de una racha ganadora bajo el mando de Carlos Bianchi y Osvaldo Piazza. Ese hombre era Marcelo Bielsa.
La presión era grande, y la tarea no era fácil. Pero Bielsa no se achicaba ante los desafíos, y con trabajo y dedicación logró llevar a su equipo a la cuarta colocación en el Apertura de 1997. El fútbol que Bielsa implantó en el equipo se caracterizaba por la presión constante y el repliegue defensivo-ofensivo, donde los jugadores debían adaptarse a cumplir múltiples funciones y atacar con un gran número de efectivos. Pero el verdadero éxito llegaría al año siguiente, en el torneo Clausura de 1998. Con 46 puntos, el Club Atlético Vélez Sarsfield se consagró campeón de manera holgada, gracias al trabajo incansable del técnico y sus jugadores. Sin embargo, el futuro de Bielsa en el club era incierto, ya que había firmado un contrato por una sola temporada. Después de la consagración, llegó el momento de tomar una decisión. Marcelo Bielsa y el club debían acordar o no la renovación del contrato. Finalmente, Bielsa decidió dejar Vélez por causas diversas. Se habló mucho de la relación entre el técnico y algunos de los jugadores, especialmente con José Luis Chilavert. Pero la principal causa fue el desgaste físico y psicológico del equipo, que había dejado todo en la cancha para lograr el ansiado título. Y así, Marcelo Bielsa dejaba Vélez Sarsfield, pero su legado quedó grabado en la historia del club. Con su trabajo incansable y su estilo de juego revolucionario, había llevado al equipo a lo más alto del fútbol argentino. Su paso por Vélez no había sido largo, pero sin duda había dejado una huella imborrable en la memoria de los hinchas y los amantes del fútbol. A pesar de pasar de largo de la selección mexicana, más adelante, fue su paso por la selección argentina lo que lo catapultó a la fama mundial. En 1998, Bielsa fue nombrado seleccionador nacional y en los 4 años siguientes llevó al equipo a un nivel de juego excepcional. Argentina llegó a las finales de la Copa América y de los Juegos Olímpicos de Sydney y se clasificó para el Mundial de Corea y Japón de 2002. Bielsa no solo fue reconocido por sus logros deportivos, sino también por su estilo de juego innovador y su dedicación al trabajo en aquel torneo. Fue el primer entrenador en adoptar la formación Bielsa, un esquema táctico que implicaba una defensa de 3 jugadores y una presión alta constante. También fue conocido por su enfoque metódico y obsesivo, llegando a utilizar cientos de videocasetes para analizar a sus jugadores y rivales. El verano de 1998 marcó un momento crucial en la carrera de Bielsa, cuando tomó las riendas del Real Club Deportivo Español. Para él, era un nuevo comienzo, un reto emocionante que no podía esperar para abordar. Bielsa estaba decidido a hacer del equipo catalán una fuerza a tener en cuenta en la Liga Española y estaba ansioso por poner en práctica sus habilidades tácticas y su conocimiento del juego. Los primeros días en Barcelona fueron un torbellino de emociones para Bielsa, con nuevas caras y lugares que descubrir. Sin embargo, pronto se encontró con un rostro familiar. El de Pochettino, un jugador que había entrenado anteriormente en Argentina. La reunión fue una alegría para ambos, y Bielsa estaba encantado de tener a Pochettino a su lado. Pero Bielsa no estaba satisfecho con solo una reunión feliz, estaba decidido a hacer que el español fuera un éxito en la liga. Como entrenador, era meticuloso y exigente, trabajando duro para preparar a su equipo tanto física como mentalmente. También tuvo la visión de traer a Martín Pos al equipo, viendo en él un gran potencial que podría ayudar a impulsar al equipo hacia la gloria. Sin embargo, a pesar de todo el trabajo duro y la dedicación de Bielsa, su tiempo en español fue breve. Solo 6 partidos oficiales, de los cuales solo ganó 1, empató 2 y perdió 3, antes de renunciar al cargo para dirigir la selección de fútbol de Argentina. Fue un golpe duro para Bielsa, quien había depositado tanto tiempo y energía en el español, pero sabía que tenía un deber mayor con su país. En el año 1998, Bielsa asumió el cargo de entrenador de la selección de fútbol de Argentina. Con un estilo táctico único y una visión fresca del juego, Bielsa logró que la selección argentina obtuviera los mejores registros. Durante sus primeros años al mando del equipo, la estrategia de Bielsa fue arriesgada y sorprendente. Optó por una formación táctica de 3-4-3, inédita hasta entonces para la selección argentina. Pero los resultados hablan por sí solos. Con jugadores clave como Juan Sebastián Verón, Roberto Ayala, Ariel Ortega y Hernán Crespo, la selección se convirtió en una máquina de goles, logrando el mejor promedio de su historia. Pero Bielsa no solo era un técnico dedicado y apasionado en el campo de juego. Durante toda su estadía en la selección, vivió en el complejo de Ezeiza, donde pasaba todos los días dedicando el máximo tiempo a su trabajo. A menudo se lo podía ver corriendo por los alrededores del complejo, incluso a altas horas de la noche, mientras escuchaba charlas tácticas. Una noche, al salir a correr, fue detenido por la policía, pero él, impertérrito, se ocultó detrás de un árbol y gritó: «No disparen, soy Bielsa». El mayor desafío de Bielsa llegó en la Copa Mundial de Fútbol de 2002. Luego de obtener el primer puesto en las eliminatorias sudamericanas, la selección argentina llegaba con altas expectativas al Mundial. Pero a pesar de vencer a Nigeria en el primer partido, las derrotas ante Inglaterra y Suecia dejaron al equipo en la tercera posición del grupo F, lo que significó su pronta eliminación del torneo. Bielsa, afectado personalmente por el fracaso, se retiró a su casa del campo, donde se mantuvo aislado durante varios meses. Pero Bielsa no se dio por vencido. En julio de 2004, condujo a la selección hasta la final de la Copa América celebrada en Perú. En un partido épico, Argentina se enfrentó a Brasil, y aunque el partido terminó en empate, la Seleção se proclamó campeona en la tanda de penaltis. Sin embargo, semanas después, Bielsa logró un nuevo triunfo. Llevó al combinado olímpico a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ganando todos los partidos disputados en el torneo. Pero todo llega a su fin, y así fue para Bielsa al mando de la selección argentina. Después de superar a la selección de Perú por las eliminatorias para el Mundial 2006, decidió abandonar su cargo por cuestiones personales.
Bielsa había dejado su huella en la selección argentina, y su sucesor, José Pekerman, tendría grandes zapatos que llenar. Un momento histórico en el fútbol chileno fue el 10 de agosto de 2007, cuando la Federación de Fútbol de Chile anunció que Marcelo Bielsa sería el nuevo entrenador de la selección chilena. El contrato de Bielsa fue por 3 años y un sueldo cercano a los $1,4 millones anuales. Bielsa vio el potencial en los jugadores jóvenes, especialmente aquellos que habían logrado el tercer lugar en la Copa Mundial Sub-20 de 2007 y los del Club Colo-Colo, tetracampeón de la Primera División en 2006 y 2007. En su primer partido, Chile perdió ante Suiza por 2-1, pero en el siguiente encuentro, venció a Austria por 2-0 como visitante. Bielsa pidió la remodelación del complejo deportivo Juan Pinto Durán. Tuvo como ayudante a Eduardo Bericho y rejuveneció el plantel, acoplando a los elementos, y sus titulares fueron jugadores con ritmo europeo. Entre ellos estaban Claudio Bravo, Carlos Carmona, Matías Fernández, Marc González, Mauricio Isla, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, Humberto Suazo, Jorge Valdivia, Gary Medel, Jimbo Seyur y Gonzalo Jara. Transcurridas las 18 fechas de las clasificatorias mundialistas sudamericanas, Chile se clasificó en segundo lugar con 33 puntos, uno menos que Brasil. En el Mundial de Sudáfrica, Chile venció a Honduras y Suiza por 1-0 y cayó 1-2 ante España, clasificando por diferencia de gol segundo de su grupo con 6 puntos. En octavos de final se enfrentó a Brasil y fue goleado por 0-3. A pesar de la derrota, la selección chilena volvió a ganar un partido tras 12 ediciones. En noviembre de 2010, Bielsa anunció que si Jorge Segovia ganaba las elecciones presidenciales de la ANFP, no seguiría en el cargo. Dirigió la victoria por 2-0 ante Uruguay con motivo del centenario de la selección chilena. El partido estuvo marcado, sin embargo, por la posibilidad de que fuera su último partido como entrenador. Con la imposibilidad de Jorge Segovia para asumir como presidente y la convocatoria de nuevas elecciones, la oportunidad de que Marcelo Bielsa se mantuviera en la selección resurgió. Bielsa continuó dirigiendo a la selección y anunció su participación en el amistoso contra Estados Unidos el 22 de enero de 2011. Finalmente, Bielsa se retiró de la selección debido a diferencias con la nueva directiva de la ANFP encabezada por Sergio Jadue el 4 de febrero de 2011. Rompiendo su contrato, que tenía vigencia hasta 2015, luego de una emotiva conferencia de prensa en el complejo deportivo Juan Pinto Durán. A pesar de la corta estadía, Bielsa aportó al proceso de la generación dorada del fútbol chileno y es reconocido como uno de los técnicos más destacados en la historia de La Roja. El 7 de julio de 2011, un nuevo presidente llegó al Athletic Club. Josu Urrutia tomó las riendas del equipo y su primer movimiento fue la elección de un nuevo entrenador. El elegido fue Marcelo Bielsa, un hombre que desde el primer momento se puso a trabajar sin descanso para estudiar el equipo que iba a liderar. Bielsa sabía que el camino no sería fácil. El equipo necesitaba un cambio y él estaba dispuesto a liderar esa transformación. Cambiar el estilo de juego, hacerlo más vistoso y de toque, fue la primera tarea a la que se enfrentó. Sin embargo, al principio, el equipo no terminaba de acostumbrarse al nuevo estilo y los resultados de la liga no eran buenos. Pero en Europa, el Athletic encontró el éxito. Los primeros compromisos en la Europa League fueron solventados con éxito y el equipo comenzó a adaptarse al nuevo estilo de juego. Los resultados mejoraron y el equipo empezó a pelear por los puestos de Champions League. La Europa League fue también un éxito y el equipo se ubicó primero del grupo F. El 2012 comenzó con éxito en la Copa del Rey y en la UEFA Europa League. El Athletic Club se clasificó para la final de ambos campeonatos, algo que no sucedía hacía 35 años. Sin embargo, el gran desgaste físico debido a la gran cantidad de partidos y la poca rotación realizada por Bielsa afectó al equipo en las últimas fechas de la temporada. El Athletic perdió ambas finales por goleada, 0-3 ante el Atlético de Madrid por la Europa League e idéntico resultado ante el FC Barcelona en la final de la Copa del Rey. En la Liga, los resultados no fueron buenos y el equipo finalizó en el 10º puesto. A pesar de todo, Bielsa renovó su contrato por un año más con el Athletic Club. La temporada comenzó con polémica debido a la marcha de Javi Martínez y a la decisión de Fernando Llorente de no renovar. Los resultados no acompañaron y el equipo fue eliminado pronto tanto en la Europa League como en la Copa del Rey. En la Liga, el Athletic se encontraba más cerca de las últimas posiciones que de las delanteras. Bielsa dirigió su 100º partido, coincidiendo con el derbi ante la Real Sociedad, pero los resultados no acompañaron y el Athletic terminó la liga como 12º clasificado. Finalmente, la directiva del club vizcaíno confirmó que no renovará el contrato a Bielsa. Fue el último técnico que dirigió al Athletic Club en el antiguo estadio de San Mamés. A pesar de las dificultades, Bielsa dejó un legado en el equipo que sería recordado por mucho tiempo. Su estilo de juego y su dedicación al club fueron una inspiración para muchos. El mundo del fútbol estaba expectante ante el anuncio del Olympique de Marsella en mayo de 2014. Había llegado el momento de presentar al nuevo técnico del equipo, el hombre encargado de dirigir el destino de uno de los clubes más importantes de Francia. Marcelo Bielsa, el legendario entrenador argentino, era el elegido para liderar al equipo. El debut de Bielsa en la Liga Francesa tuvo lugar el 9 de agosto de 2014. El estadio Velódromo estaba repleto de aficionados ansiosos por ver en acción al nuevo entrenador del Marsella. El rival, el SC Bastia, no iba a poner las cosas fáciles. El partido fue un auténtico espectáculo, con un empate a 3 goles que mantuvo en vilo a los seguidores de ambos equipos hasta el último minuto. Pero Bielsa no tardó en mostrar su valía. Tras el empate en el primer partido, el técnico llevó al equipo a una impresionante racha de 8 victorias consecutivas, lo que catapultó al Marsella al liderato de la Ligue 1, 2-0-1-4-1-5. La afición estaba eufórica, el equipo parecía invencible.
Sin embargo, pronto llegaron las decepciones. El Marsella quedó eliminado de la Copa de la Liga tras caer en la tercera ronda ante el Rennes en el descuento. Tampoco tuvo suerte en la Copa de Francia, donde fue eliminado en los 32avos por el Grenoble Foot 38 por penaltis. A pesar de ello, el conjunto de Bielsa se mantuvo en la primera posición de la tabla al finalizar la primera vuelta del campeonato francés. Pero la segunda parte del torneo no fue tan favorable para el Marsella. El rendimiento del equipo decae y comienza a ser superado por rivales como el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon, perdiendo incluso la tercera posición. Finalmente, el conjunto marsellés terminó la liga en cuarto puesto, clasificándose para la Liga Europa. Un buen resultado, pero no el que la afición esperaba. En julio de 2015, el futuro de Bielsa en el club se vio envuelto en rumores. Se hablaba de una posible oferta para dirigir la selección de México, pero el entrenador argentino negó los rumores y afirmó que deseaba cumplir su contrato con el Olympique de Marsella. La temporada 2015-16 comenzó con una derrota en el feudo del equipo ante el Caen, pero nadie esperaba lo que sucedería después. Al término del encuentro, Bielsa presentó su dimisión, alegando diferencias con el club y reprochado haber cambiado los términos del nuevo contrato que iba a firmar. Los rumores sobre una posible oferta para dirigir la selección mexicana se intensificaron, pero Bielsa rechazó la posibilidad de hacerse cargo del combinado azteca. A pesar de todo, Bielsa dejó el club marsellés siendo uno de los técnicos del equipo con un mayor porcentaje de triunfos con relación a los partidos disputados. La historia de Marcelo Bielsa y su paso por el Lille Olympique Sporting Club fue breve, pero intensa. El 19 de febrero de 2017, se anunciaba su llegada al club francés para dirigirlo durante los 2 próximos años, a partir del 1 de julio. 3 meses después, Bielsa era presentado oficialmente, y junto a los dirigentes del club inició una auténtica revolución en el seno del equipo francés. El nuevo entrenador apostó por una plantilla joven y dinámica, que pudiera llevar a cabo su idea de juego, en la que destacan conceptos como el protagonismo, el ataque, el equilibrio defensivo y la movilidad. En su debut en el banquillo del Stade Pierre Mauroy, el Lille venció con autoridad al Nantes por 3-0, completando así el segundo mejor debut de un entrenador en la historia del club francés. Sin embargo, en el siguiente encuentro, su equipo fue derrotado por el mismo resultado ante el Racing Club de Estrasburgo. La temporada fue complicada para Bielsa y el Lille. Con una victoria, 2 empates y 3 derrotas, el equipo se encontraba a un punto de entrar en zona de descenso el 20 de septiembre de 2017. Pero el entrenador argentino no iba a dimitir. A pesar de los malos resultados, seguía fiel a su idea de juego y su filosofía futbolística. Pero la situación se agravó aún más en noviembre de ese mismo año. Después de caer por 3-0 ante el recién ascendido Amiens y estar penúltimo de la tabla con 12 puntos en 13 jornadas, el club anunció la suspensión temporal de Bielsa de sus funciones. Esto se debió a un viaje que el entrenador había hecho a Chile sin autorización, para visitar a uno de sus antiguos ayudantes, Luis María Bonini, enfermo de cáncer. La relación contractual de Bielsa con el Lille finalizó el 15 de diciembre de 2017, debido a una falta grave, los malos resultados y las diferencias con la dirigencia. La historia de Bielsa en el Lille fue breve pero intensa, dejando una huella imborrable en el club francés. A pesar de los malos resultados, su filosofía de juego y su compromiso con su equipo quedaron grabados en la memoria de los aficionados y en la historia del club. Bielsa fue condenado a pagar una alta cantidad en conceptos de daños y perjuicios al Lille, lo que fue un triste final para una aventura que prometía mucho más. Era un día caluroso del verano inglés cuando Marcelo Bielsa firmó su contrato con el Leeds United Football Club. El 15 de junio de 2018 quedó sellado un compromiso que cambiaría la historia del club. Por una suma de 12 millones de libras esterlinas, el entrenador argentino se unía a los Peacocks con el objetivo de llevarlos a lo más alto. Los primeros resultados no tardaron en llegar. El 18 de agosto, Bielsa hizo historia al convertirse en el primer entrenador en ganar sus primeros 4 partidos dirigidos. La afición del Leeds comenzó a ilusionarse, sabiendo que tenían a un técnico capaz de guiarlos hacia el éxito. Pero no todo fue alegría en el camino del entrenador argentino. En 2019, el club fue multado con 200.000 libras por espiar los entrenamientos de sus rivales. Bielsa se hizo responsable de la situación y pagó la multa de su propio bolsillo. Era un gesto que hablaba de su compromiso y lealtad. A pesar de los obstáculos, Bielsa y el Leeds no bajaron los brazos. En su primera temporada, el equipo terminó en tercer lugar y se clasificó para los playoffs de ascenso. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y cayeron ante el Derby County. Pero esto no fue suficiente para desanimar a Bielsa, quien sabía que aún había mucho por hacer. Y así fue. El 17 de julio de 2020, después de la derrota del West Bromwich Albion, el Leeds se aseguró su ascenso a la Premier League después de 16 temporadas. Un día después, Bielsa se consagró campeón del EFL Championship por 4ª vez en la historia del club, con 2 partidos por disputar. Era un logro que quedará grabado en la memoria de la afición. La ciudad de Leeds no podía estar más orgullosa de su entrenador. En honor a sus logros, le otorgaron su nombre a una de sus calles. Bielsa se había ganado el cariño y respeto de todos. Pero esto no era suficiente para el entrenador argentino. Renovó por 1 año y 8 millones de libras, convirtiéndose en el 6º técnico mejor pagado de la liga. La ambición de Bielsa no tenía límites y estaba decidido a llevar al Leeds a lo más alto. La temporada siguiente no fue tan exitosa como la anterior. A pesar de esto, el Leeds logró mantenerse en la élite del fútbol inglés gracias a los 23 puntos que cosechó en 26 fechas. Sin embargo, los resultados no eran los esperados y la directiva decidió poner fin al contrato de Bielsa después de 5 partidos seguidos sin ganar. Fue un duro golpe para el entrenador, quien se había entregado por completo al Leeds. Pero la historia de Bielsa y el Leeds no termina aquí.
Su legado quedará grabado en la memoria de todos aquellos que creyeron en él y en su visión de juego. Marcelo Bielsa no solo fue un entrenador, sino un líder que supo llevar a su equipo a lo más alto. Fair play. Desarrollo de la importancia de la ética y la responsabilidad en el fútbol, y cómo Marcelo lo adapta al estilo de vida que se intenta impregnar en sus futbolistas. En los anales del fútbol, una regla no escrita ha trascendido los límites de los códigos de juego y se ha transformado en un valor esencial para la práctica de este deporte a nivel mundial. El fair play. La premisa de esta norma es sencilla pero poderosa. Jugar limpio y con honor, respetando tanto a los contrincantes como a los árbitros y espectadores. El fair play ha penetrado más allá de las reglas formales. Su trascendencia reside en su enfoque ético y moral, en valores como la integridad, el respeto y la justicia. Esta regla es lo que permite que el fútbol sea un deporte justo y apasionante, donde los contendientes rivalizan con honor y respeto. Ahora que hemos entendido mejor la relevancia de la ética deportiva conocida como fair play, analicémoslo desde la perspectiva bielsista, la filosofía y prácticas que definen su enfoque. La filosofía de fair play de Bielsa se puede observar claramente en su enfoque exigente y enfocado en el trabajo ético en su carrera como entrenador. Siempre ha presionado a sus jugadores para que se concentren al máximo y mantengan una ética de trabajo incansable. Es esta dedicación a la excelencia y la integridad lo que ha hecho que Bielsa sea tan respetado en el mundo del fútbol. Este enfoque se hizo evidente en una ocasión memorable en el Hotel Hyatt de Santiago en 2009. Allí, en medio de una multitud empresarial y políticos, Bielsa pronunció una frase que se ha convertido en un lema para sus seguidores. El fútbol es un deporte colectivo que se juega con individualidades. Esta declaración no solo pone de relieve su compromiso con el fair play, sino que también destaca la importancia de la colaboración y la cohesión en el equipo. Es esta combinación de ética de trabajo y enfoque en el equipo lo que ha llevado a Bielsa a ser uno de los entrenadores más respetados en el mundo del fútbol. Menos de 2 meses después, en un choque crucial en las eliminatorias sudamericanas, Chile derrotó a Colombia por un margen de 2 goles en Medellín, asegurando su lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010 y poniendo fin a una sequía de 12 años sin clasificarse para la competición más grande del deporte. La mano del loco se había dejado sentir, y la nación entera lo celebraba con júbilo y algarabía. Pero el éxito no se mantuvo en Chile, y el loco pronto se trasladó a otros países en busca de nuevos retos. Fueron años difíciles, en los que la prensa se ensañó con él cada vez que sus equipos no lograban el éxito que se esperaba de ellos. En Argentina, donde había comenzado su carrera, le habían puesto el apodo de «perdedor serial» después del fracaso en el Mundial de 2002. Y esa etiqueta lo persiguió a lo largo de su carrera, a pesar de los logros que obtuvo en otros lugares. La razón detrás de las críticas era clara. En 1999, Bielsa había decidido que no habría trato preferencial para los periodistas y que su diálogo con los medios de comunicación se limitaría a conferencias. Esta postura no fue bien recibida por los dueños del circo del fútbol, quienes esperaban que los entrenadores se sometieran a sus demandas y satisficiera su sed de noticias y exclusivas. Bielsa se negó a jugar ese juego, y pagó el precio por ello. Pero Bielsa no se desanimó. Continuó persiguiendo sus sueños y trabajando incansablemente para lograrlos. Y finalmente, después de más de una década y 4 clubes diferentes, logró el éxito que tanto había anhelado. Llevó al Leeds United de regreso a la Premier League en su segunda temporada en Inglaterra. El equipo llevaba 16 años sin competir en el máximo nivel, y nunca había terminado por encima del 7º puesto desde su ascenso al Championship en 2010/11. El triunfo de Bielsa en su carrera fue una victoria para aquellos que creen en el poder del trabajo duro y la perseverancia. Había sufrido muchos reveses a lo largo de su camino, pero nunca se rindió ni se comprometió con sus principios. Para él, la filosofía de vida y de fútbol eran lo mismo, y finalmente, su éxito había sido validado. Esta filosofía fue transmitida a otros, como Benjamín Mendy, quien vio en Bielsa un mentor que inculcó en él la determinación necesaria para alcanzar la cima. A través del talento y la determinación, Mendy siguió los pasos de Bielsa para lograr el éxito. La historia de Mendy es un recordatorio de que el éxito no llega por casualidad, sino que se necesita perseverancia y un mentor como Bielsa para lograrlo. El joven defensor, apenas con 20 años, llegó al club con ganas de demostrar su valía. Pero aún le faltaba pulir su técnica, y fue Bielsa quien se encargó de hacerlo. Le sometió a largas sesiones de vídeo, en las que el juvenil solía dormirse, pero Bielsa no lo despertaba, dejaba que durmiera. Un día, Mendy comenzó a prestar atención, a ver lo que antes le había pasado inadvertido. Y Bielsa le explicó el porqué de su estrategia. Esto es por lo que yo te dejaba dormir. Usted dormía y dormía, pero un día decidió mirar y se interesó solo. Si yo lo obligaba a ver los videos, nunca iba a interesarse. Bielsa no solo trabajó en su técnica, también en su mentalidad. Un día, en presencia de todo el equipo, le dijo que tenía todo para ser el mejor lateral izquierdo del mundo. Pero le advirtió que esa elección le quitaría muchas cosas. Horas con su mujer, con sus amigos, fiestas, diversión. Ser el mejor del mundo requería sacrificios, y debía ser su decisión. Mendy, al parecer, no dudó en tomar esa decisión. A mediados de 2016, el Mónaco le pagó 13 millones de euros al OM por su pase. Y un año después, se lo vendió al Manchester City por 58 millones, el pase más caro en la historia de un defensor en su momento. Aunque el éxito lo ha acompañado, es imposible no preguntarse si no habría sido lo mismo sin la influencia de Bielsa. Un hombre que lo vio como nadie más lo hizo, que trabajó en su técnica y en su mentalidad, y que lo ayudó a alcanzar su máximo potencial. Y así como Bielsa potenció a Mendy, no sería el único jugador dentro de su libreta.
Michy Batshuayi era un joven jugador que no había tenido muchas oportunidades en el Standard de Lieja, donde solía ingresar desde el banquillo durante los partidos. No se sentía importante en el equipo, y menos aún con el entrenador que tenía. Bielsa era un hombre de pocas palabras en los entrenamientos, no se molestaba en explicar a Batshuayi por qué jugaba o por qué no. El joven jugador estaba acostumbrado a otra cosa, pero Bielsa parecía no entenderlo. Sin embargo, un día todo cambió. Bielsa se acercó a Batshuayi y le dijo algo que el joven nunca olvidaría. Cuando se vaya, será por 40 millones de euros. En ese momento, Batshuayi no sabía si creerle o no. ¿Cómo alguien podía pensar que él, un joven jugador que apenas había tenido minutos en la cancha, podía valer tanto dinero? Pero Bielsa había visto algo en él que otros no veían. Y Michy Batshuayi decidió confiar en su entrenador. Se esforzó más en los entrenamientos, luchó por un lugar en el equipo y finalmente lo consiguió. Marcó 23 goles en la temporada 2015/16, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores. Y así, Michy Batshuayi se convirtió en uno de los traspasos más caros en la historia del equipo. El Chelsea pagó 39 millones de euros por él, una cifra que parecía impensable cuando llegó al Marsella unos años atrás. Pero Batshuayi sabía que había trabajado duro para conseguirlo, y que había confiado en su entrenador en los momentos más difíciles. La historia de Bielsa en el Marsella llegaba a su fin en aquel caluroso 8 de agosto de 2016. Tras un par de temporadas en las que había cambiado la mentalidad de algunos de sus jugadores más destacados, como Batshuayi y Mendy. Su último partido no había sido victorioso, pero el legado que dejaba iba mucho más allá de los resultados en la cancha. El sudor perlaba su frente mientras Bielsa levantaba la vista hacia la multitud que lo aclamaba. Un nudo se le formó en la garganta al recordar el camino que había recorrido hasta ese momento, en el que se alzaba como el arquitecto del éxito de un equipo que había demostrado que la honestidad y la integridad son valores tan importantes como la victoria. El camino había sido arduo, lleno de obstáculos y desafíos, pero Bielsa había logrado demostrar una vez más que su visión del fútbol era diferente. No se trataba solo de ganar partidos, sino de hacerlo de una manera que honrará el juego y respetara al rival. Y su filosofía había calado hondo en el equipo, que había asumido como propias sus enseñanzas y su compromiso con el fair play. Por eso, en ese momento, el estadio entero se ponía en pie para aplaudir a un hombre que había demostrado que el éxito y la integridad podían ir de la mano. Bielsa saludó a la multitud con humildad y gratitud, consciente de que aún quedaba mucho por hacer y de que el éxito nunca era permanente. Pero en su corazón ardía la certeza de que había sentado las bases para un equipo que siempre buscaría la victoria con honor y respeto. Y eso, en última instancia, era lo que realmente importaba. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por los resultados y no por el camino que se tomó para llegar allí. Bielsa es un hombre de integridad y honestidad, un defensor de lo que realmente importa en este deporte. El espíritu competitivo y el amor por el juego. Método Bielsa. Un enfoque revolucionario. Se aborda la metodología de entrenamiento de Bielsa y a su vez, su influencia en la cultura del fútbol. En el mundo del fútbol, la figura de Marcelo Bielsa siempre ha sido sinónimo de innovación y revolución. Sus tácticas y métodos de entrenamiento han marcado una diferencia notable en los equipos que ha dirigido, convirtiéndolos en máquinas de juego de alta intensidad y estilo ofensivo. Pero ¿cuál es la clave detrás del éxito de Bielsa? ¿Cómo ha conseguido que sus equipos sean capaces de desplegar un fútbol espectacular y lleno de energía? Descubriremos cómo Bielsa ha desarrollado un método propio que ha cambiado la forma de entender y jugar al fútbol. Puede afirmarse sin temor a equivocaciones que el método del adiestrador sudamericano se basa en una serie de reglas básicas. Disciplina, entrega, trabajo y pasión. Marcelo Bielsa, por su parte, se siente a sus anchas a la hora de inculcar estos valores en su equipo. Le encanta enseñar, motivar y reconocer el esfuerzo de sus pupilos, tanto cuando se desempeñan de manera sobresaliente como cuando no. A pesar de que le causa cierto estrés la dificultad para comunicar sus ideas de forma clara. Se vale de todos los recursos a su disposición para que sus jugadores las asimilen y las hagan suyas, incluyendo los ejercicios que les propone. En lo que respecta a su obsesión con los vídeos. Bielsa graba con minuciosidad todos los entrenamientos y partidos desde sus días en Vélez, para luego examinarlos detenidamente y mostrárselos a sus jugadores. De hecho, les entrega a cada uno un vídeo personalizado con sus jugadas y pases más destacados. Asimismo, hace acopio de imágenes de los rivales para explicarles a sus pupilos cómo juegan. En una ocasión, por ejemplo, entregó un vídeo con todos los saques de banda que había efectuado el Cholo Simeone durante su paso por la selección argentina. En los últimos tiempos, Bielsa ha hecho hincapié en la importancia de los ejercicios individuales específicos, repitiéndolo una y otra vez en sus charlas. La preparación física es fundamental en su sistema, por lo que la somete a un riguroso control diario para que sus jugadores puedan hacerla parte de su rutina de vida. En cuanto a su dedicación, el técnico no conoce de descansos. Durante una concentración con la selección chilena, un dirigente lo encontró despierto en plena madrugada en uno de los pasillos y, al inquirir sobre qué lo mantenía en vela, Bielsa respondió con su característica vehemencia. Mientras usted duerme, yo trabajo. En realidad, lo que estaba haciendo el entrenador era acondicionar el lugar de entrenamiento para el día siguiente, en una muestra más de su inquebrantable compromiso con el fútbol y su equipo. De igual manera, Bielsa siempre busca motivar a sus equipos psicológicamente para que se diviertan en el partido. Para él, el juego tiene que ser jugado con sentimiento, pero sin dejar de lado los conceptos organizados. Es por eso que realiza entrenamientos enfocados en ganar, atacar, presionar al rival y mantener la posesión del balón. Curiosamente, el exigente, loco ha instalado pantallas en los vehículos de transporte personal de sus jugadores.
para que puedan ver videos durante sus traslados al entrenamiento, su casa o cualquier otro lugar. Asimismo, para Bielsa, nadie debe quedar separado en la cancha, ya que cada jugador debe estar activo y cumpliendo funciones coherentes. En cuanto a la alineación, Bielsa selecciona a los jugadores en función de su rendimiento en los entrenamientos, sin importar su posición o estatus en el equipo. Además, siempre pregunta a sus jugadores acerca de la estrategia del partido. Aunque, en última instancia, suele plantear el juego de manera contraria a sus sugerencias para que los jugadores se superen a sí mismos. Sin embargo, algunos opinan que los equipos dirigidos por Bielsa no deberían tener un ciclo mayor de 1 o 2 temporadas. Especialmente en los clubes, ya que su dedicación y obsesión por las tareas específicas pueden agotar a los jugadores. Una clara demostración de ello fue el breve paso del protagonista por la ciudad de Lille en el año 2017, que no puede catalogarse precisamente como fructífero o positivo. Desafortunadamente, el equipo que conforma la plantilla no fue capaz de aceptar los métodos y estrategias del loco, mucho menos su decisión de dejar a un lado a ciertos referentes del equipo. Como resultado de este desencuentro, los resultados obtenidos fueron desalentadores y la relación de Marcelo con los dirigentes pronto se desgastó de forma acelerada, lo que provocó una salida tumultuosa y abrupta en un tiempo menor a 6 meses desde que asumió. En su camino hacia el éxito, demostró que, aunque los seres humanos tienen una capacidad innata para desarrollarse, luchar y esforzarse, también es fundamental contar con una metodología de trabajo eficaz, razón por la que jugadores del caso anterior terminaron por expulsar a Bielsa del conjunto francés. Según Salim Lamrani en su libro, El fútbol según Bielsa, fue precisamente la implementación de estas metodologías lo que permitió más tarde al Leeds United romper el maleficio que lo había perseguido durante 16 años en la segunda división inglesa durante la temporada 2018-2019. A través del trabajo duro y la implementación de estrategias innovadoras, Bielsa y su equipo lograron sacar lo mejor de cada jugador, llevando al Leeds United a la victoria y dejando una huella indeleble en la historia del fútbol inglés. Conformado su equipo de trabajo, el rosarino comenzó a trabajar estrechamente con el director deportivo Víctor Horta y el propietario del club, Andrea Radicciani, para llevar a cabo la tarea de limpiar el plantel. Desde el principio, Bielsa valoró la honestidad de los directivos, quienes nunca prometieron lo que no podrían cumplir. De inmediato, el entrenador invitó a salir a 15 jugadores que no iban a ser tomados en cuenta o a los que no podía garantizarles el tiempo de juego mínimo necesario. Su ideal de plantel consistía en 22 jugadores, 18 de nivel élite y considerados titulares, y 4 jóvenes canteranos. Con respecto a la política de fichajes, Bielsa se basaba en 3 criterios. 1. Que el club tuviera los recursos financieros para hacerlo. 2. Que el jugador tuviera un nivel superior al de los integrantes actuales del equipo, y 3. Que el jugador coincidiera con el perfil requerido. Víctor me sugiere jugadores. Se encarga del mercado, me informa sobre las posibilidades evaluadas, y yo doy mi punto de vista, resumió el loco sobre la política de contratación del Leeds United en aquel entonces. El nacido en Rosario se rodeó de un amplio grupo de colaboradores, conformado por Pablo Quiroga, Diego Reyes, Diego Flores, quien más tarde se convertiría en su traductor y actual técnico de Godoy Cruz de Mendoza, Lucas Oubiña y el preparador físico Benoit de Laval. Durante su etapa en el Lille, Bielsa se percató de la estrecha relación que su intérprete Lamrani mantenía con los futbolistas, por lo que decidió aumentar sus responsabilidades en el trabajo semanal. Para ello, utilizó un recurso que ya había sido implementado por Josep Guardiola en el Manchester City. Guardiola contaba con Manel Estiarte, un campeón olímpico de waterpolo, quien se desempeñaba como psicólogo dentro del plantel. Bielsa implementó una estrategia similar, con Salim encargado de ofrecer atención personalizada a los jugadores, prevenir conflictos y transmitir valores. Estas tácticas permitieron que el equipo pudiera alcanzar su objetivo de ascender de categoría. La propuesta para enriquecer su conocimiento se difundió entre los futbolistas, quienes recibieron una serie de videos cuidadosamente seleccionados por Salim, con la aprobación del renombrado entrenador Bielsa. Con 2 sesiones audiovisuales al mes, los deportistas debatieron sobre una variedad de temas inspiradores. Entre ellos una reflexión del expresidente uruguayo José Mujica sobre la búsqueda de la felicidad y la sobriedad en la vida. El discurso inmortal de Martin Luther King, Tengo un sueño. La conmovedora canción, We Shall Overcome, de Joan Baez, y los consejos de varios deportistas de élite como Muhammad Ali, Michael Jordan, LeBron James y el famoso actor Will Smith. Según Lamrani, uno de los videos que más impactó al grupo fue el de la leyenda del rugby de Nueva Zelanda, Jonah Lomu, titulado All Champions Have Discipline, todos los campeones tienen disciplina. En este vídeo, Lomu afirmaba que la disciplina era clave para lograr el éxito y alcanzar la grandeza. Afirmaba que, si uno no tenía la disciplina necesaria para trabajar duro incluso cuando nadie lo estaba mirando, y para seguir adelante cuando todo parecía imposible, entonces no merecía el éxito. Aconsejaba a los deportistas a ser fieles a sí mismos y a su visión, a mantener la disciplina y la paciencia, y a perseverar a pesar del dolor y las dificultades. Para Lomu, la disciplina era la clave para alcanzar la grandeza y dejar una huella duradera en la historia del deporte. Incluso, apenas un mes que Bielsa había llegado a la institución de Yorkshire del Oeste cuando su intérprete, ahora convertido en coach disciplinario, quien lo había conocido en su paso por Olympique de Marsella, le sugirió una idea algo peculiar. Marcelo, seguramente habrá notado que hay una gran cantidad de basura alrededor del edificio principal. ¿Qué le parece si proponemos al equipo limpiar todo? A pesar de la aparente extravagancia de la propuesta, el rosarino sonrió con aprobación y le respondió: si puede hacerlo. Sin más preámbulos, el francés tomó las riendas y convocó a los jugadores para llevar adelante su iniciativa.
Esta reunión, que se llevó a cabo en el gimnasio, se convirtió en un debate que se centró en la definición de la humildad, de ahí el nombre del capítulo, La vía de la humildad, y que culminó con la participación de todos los futbolistas, incluso aquellos de mayor renombre. Así fue como, bajo el sol del verano, cada jugador se puso guantes de plástico y tomó bolsas de basura para recolectar los desechos que habían acumulado durante una hora. Al final, se pesaron las bolsas, que contenían 13 kilos de basura. El acto tuvo un significado simbólico. El precio de entrada a los partidos del Leeds, en promedio, era de 25 libras esterlinas. Si se hacía una rápida cuenta del salario mínimo en Inglaterra, las horas de trabajo diarias y el costo de los tickets, un aficionado debía dedicar 3 horas de trabajo para poder asistir a un partido. Al final del día, todos los jugadores se dieron cuenta de la importancia del trabajo en equipo y de la humildad, valores que Bielsa siempre ha sabido transmitir a su equipo. Bielsa ha sido capaz de inspirar a sus equipos con su apasionado enfoque del juego y su filosofía de organización táctica. Aunque algunos puedan criticar su énfasis en la exigencia física y mental de sus jugadores, nadie puede negar que su enfoque ha llevado a resultados notables en el campo de juego. Ahora, mientras el pitido final suena y los jugadores abandonan el campo, podemos estar seguros de que Bielsa seguirá buscando la perfección en su enfoque, siempre apasionado y enfocado en el juego organizado. Es un verdadero maestro del fútbol, y su legado perdurará en la historia de este deporte que tanto amamos. The Best. Debido a sus actuaciones de fair play, en 2020 Bielsa gana el reconocimiento The Best. ¿Qué hizo para ganarlo? El mundo del fútbol es conocido por ser un deporte lleno de pasión, rivalidades y competencia feroz. Pero a veces, un evento en particular nos recuerda que este deporte también puede ser sobre el fair play y la deportividad. Y es precisamente este evento, el que hoy nos reúne aquí, en este último capítulo. Se trata del premio The Best, que Marcelo Bielsa ganó por su admirable actitud de fair play en un partido de fútbol. La historia de cómo Bielsa ganó este premio es una de esas que te deja con una sonrisa en el rostro y un sentimiento de admiración en el corazón. Imagínate. Estás en un partido importante de fútbol, y de repente, uno de tus jugadores se lesiona gravemente. En lugar de aprovechar la situación y seguir adelante con el juego, decides que lo correcto es detener el partido para que el jugador pueda recibir atención médica adecuada. Esta es exactamente la situación en la que se encontró Bielsa durante un partido crucial en su carrera. Pero esta acción no pasó desapercibida. La FIFA, la Organización Mundial de Fútbol, quedó impresionada por la actitud de Bielsa y decidió otorgarle el premio The Best por su comportamiento ejemplar en el campo de juego. Esta es una historia que nos recuerda que, en el fútbol, al igual que en la vida, la deportividad y el fair play son valores importantes que deben ser apreciados y celebrados. Y es gracias a personas como Bielsa que podemos recordar esto, y sentirnos orgullosos de ser parte del mundo del fútbol. Año 2019, la emoción estaba en el aire, en el estadio de Elland Road, el día en que el Leeds United se enfrenta al Aston Villa. Los hinchas locales anhelaban el tan esperado ascenso directo a la Premier League de Inglaterra. El entrenador Marcelo Bielsa había trabajado incansablemente para construir un equipo fuerte y disciplinado capaz de competir al máximo nivel. Y ese día parecía que todo estaba a favor de los locales. Los jugadores del Leeds United estaban determinados a ganar, luchando por cada balón y presionando al rival en su propio campo. La tensión aumentó cuando Mateusz Klich marcó un gol espectacular en el minuto 72, poniendo al Leeds por delante en el marcador. La emoción estalló en las gradas, los hinchas del Leeds celebraron, pero de repente, todo cambió. Un jugador del Aston Villa se encontraba en el suelo, aparentemente lesionado. Bielsa se acercó para comprobar el estado del jugador y se dio cuenta de que la situación era seria. En ese momento, decidió tomar una acción inesperada y sorprendente. Bielsa ordenó a sus jugadores que permitieran que el Aston Villa marcara un gol para empatar el partido. Esta decisión no fue fácil para el entrenador del Leeds, ya que su equipo estaba luchando por el ascenso y cada punto era crucial. Pero Bielsa tenía una perspectiva única del fútbol. Para él, el fair play y la deportividad eran valores sagrados que no podían ser comprometidos. Los aficionados del Leeds quedaron atónitos, algunos incluso abuchearon al equipo. Sin embargo, Bielsa se mantuvo firme en su creencia y sabía que había tomado la decisión correcta. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia de la actitud del entrenador llegara a los oídos de la FIFA, la Organización Mundial del Fútbol. La FIFA quedó impresionada por la decisión de Bielsa y decidió otorgarle el premio The Best por su comportamiento ejemplar en el campo de juego. La noticia de este reconocimiento se extendió por todo el mundo del fútbol, convirtiéndose en una historia inspiradora para todos. La temporada llegó a su fin, y el Leeds United logró el ansiado ascenso a la Premier League. Para Bielsa y su equipo, fue una victoria histórica que quedará grabada en la memoria de los aficionados del Leeds para siempre. Pero, más allá del éxito deportivo, lo que realmente quedó grabado en la mente de muchos fue la lección de fair play y deportividad que el entrenador argentino nos enseñó a todos. El loco finalmente pudo saborear la victoria con un equipo que cautivó a la ciudad una vez más. Los muros y paredes de los alrededores de Elland Road se han llenado de coloridos murales y grafitis que muestran el rostro del entrañable entrenador. Este homenaje no es producto del azar, ya que en ciudades como Bilbao y Marsella también se recuerda con cariño al mismo hombre que llevó a sus equipos a la cumbre del éxito. Marcelo Bielsa, el loco del fútbol, un hombre cuya pasión por el juego trasciende más allá de las fronteras del campo. Su historia es una que inspira y emociona, una que deja una huella indeleble en la mente y el corazón de aquellos que lo han visto jugar y entrenar. Desde sus inicios en Rosario, Argentina, hasta su carrera en Europa, Bielsa ha sido un jugador y entrenador de fútbol incomparable.
Su estilo de juego es uno que se enfoca en la creatividad, la pasión y la determinación, y ha llevado a muchos equipos a la cima del éxito. Pero su legado no solo se mide por sus logros en el campo. Bielsa es también un hombre que ha tocado muchas vidas con su filosofía de vida. Su compromiso con el juego limpio y la ética del trabajo duro, su amor por la cultura y su dedicación a la comunidad son valores que han resonado en todo el mundo. Y así, la historia de Marcelo Bielsa llega a su fin, pero su legado perdurará para siempre. Una figura legendaria en el mundo del fútbol, una inspiración para todos aquellos que anhelan alcanzar sus sueños con pasión y determinación. Marcelo Bielsa, el loco del fútbol. La obsesión del juego. Los dichos de Bielsa para el éxito futbolístico se terminó de imprimir en mayo de 2023. Consta de un único ejemplar, que es la evidencia de mi aprendizaje durante el semestre edición de libros. Nezahualcóyotl, Estado de México. Facultad de Estudios Superiores, Aragón. Universidad Nacional Autónoma de México. México.